Hola, bienvenidos de nuevo. Qué bueno que siguen con nosotros para escuchar por medio de la experiencia de nuestros ponentes lo que Dios tiene para decirnos hoy a todos nosotros. La plática que escucharemos a continuación se llama Educación guiada o educación dirigida, de la mano de Homero y Carla. Homero y Carla son un matrimonio, miembros de Piedras Vivas, y Homero es médico con especialidad en cirugía estética y Carla es licenciada en comunicación con maestría en administración. Los dejo ahora para que disfruten de la mano de nuestros amigos y oro para que el Señor abra nuestros oídos espirituales y nos permita comprender profundamente cuál es nuestro propósito en la educación de nuestros hijos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Nosotros, mi nombre es Homero, mi esposa Carla, y hoy vamos a hablarles de un tema muy importante. Me pareció un tema súper interesante el que vamos a conversar, mi esposa y yo. El tema es educación dirigida o educación guiada. Y antes de seguir adelante quisiera establecer los conceptos fundamentales con el cual vamos a hablar de esta plática. Decimos es una educación guiada, una educación dirigida, cuando papá y mamá tienen el control de los pasos y de las inversiones que se van haciendo en torno a la educación de los niños. El conflicto que tenemos actualmente como educadores en casa, pues es un reto bastante amplio, debido a que ahora ya la responsabilidad no es de una escuela ni de un maestro, sino que ahora la escuela está dentro, nosotros somos los maestros y la casa es nuestra escuela. Entonces creemos que cuando nosotros hablamos de una educación dirigida tenemos que tener, uno piensa en muchos programas, tal vez en una estructura de cosas y de pasos que tenemos que seguir sine qua non, o sea, sin tener ningún pretexto. Y no sé si me estoy explicando con el concepto de educación dirigida. Claro, claro. Dirigida es como tener una visión, como tener un propósito, que eso es fundamental para quienes hacemos homeschool. El poder como pareja, como papá, como mamá, como autoridad en casa, llegar a un acuerdo, llegar a una meta, tener una visión bien estructurada y saber hacia dónde queremos llegar. Es como emprender un viaje, subirte al carro, y cuando no tienes un propósito, no tienes un destino, pues no sabes si le das a la derecha, si le das a la izquierda, si vas para adelante, si vas para atrás, que puede ser muy divertido y puede ser muy enriquecedor. A veces esos viajes hacen falta, ¿no? Claro. De subirte al carro y hasta donde lleguemos, pero en el inter, pues pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Claro. Que cuando está dirigida, sabes, o sea, mi destino es tal cual y quiero llegar hasta ahí y voy a pasar por este lugar y aunque me cueste voy a seguir y aunque me cueste dinero, esfuerzo, trabajo, pues voy a llegar a un punto, ¿verdad? Y entonces creemos que como familias homeschooler no somos unas familias que vamos nada más a la deriva. Tenemos un plan y sabemos a dónde queremos llegar y sabemos hacia dónde aventamos nuestras flechas. Claro. Fíjate que la educación dirigida también es un concepto bien amplio de entender, porque cuando tú diriges una educación puede incluir programas, sistemas, idiomas, puede ser estructuras, si tú quieres seguir una estructura social, naturista, o natural, o también, no sé, matemática, pues tú vas dirigiendo la educación de tus hijos y me parece fabuloso. También hay otros que dirigen musicalmente, otros políticamente, otros médicamente, depende la orientación que cada mamá y cada papá tengan, pues es conforme vamos viendo la educación dirigida. Pero también hay otra cosa, y que me parece fabuloso el que nosotros tengamos una educación dirigida con nuestros hijos. También existe el concepto de la educación guiada, que viene siendo como que algo así como que inspiracional. Y la realidad es que
La conclusión de este tema la conclusión de esta plática es esta. Nosotros no podemos hacer una educación dirigida si no está guiada por el Espíritu Santo. O sea, todas las acciones que nosotros hacemos y todas las decisiones que tomemos deben estar guiadas por el Espíritu Santo y por algo más allá que solamente sea planeación. Tenemos que confiar en que todas las acciones que nosotros hagamos en torno a que nuestros hijos salgan adelante y tengan las herramientas necesarias para salir adelante en este medio, sean no solamente dirigidas, sino también guiadas por el Espíritu Santo. Y otra parte del concepto de guiar, que obviamente el primero que debe de guiar nuestra educación es el Espíritu Santo, pero también cuando nosotros somos guías, aprendemos a soltar un poquito, ¿no? Porque hay un peligro cuando dirigimos nada más, que el peligro es que tengamos nada más todo en nuestras manos y si se nos sale de control, nos volvemos locos, ¿no? Y cuando guiamos una educación, primero, obviamente el Espíritu Santo nos da la dirección, pero también es aprender a escuchar otras voces, que hay otras voces muy, muy sabias que también nos pueden dirigir, que es precisamente la de nuestros hijos. Claro. Aprender a escuchar qué ellos necesitan, qué ellos quieren, no nada más qué es lo que yo quiero que hagan. Claro. ¿Verdad? Déjame te platico una historia de un buen amigo que tuve en la universidad. Cuando nosotros estábamos haciendo, cuando hicimos nuestro 6º año de la universidad, nos tenemos que preparar en un hospital durante un año, en las cuales pues tú vas visitando los diferentes servicios del hospital de tal manera que tú los conozcas y de cierta forma pues te vayas impregnando en el día a día de un médico. Entonces resulta ser que pues cuando en el mes 6º, 7º, no lo recuerdo muy bien, hace muchos años, me acuerdo que yo tengo un amigo, ya no lo frecuento debido a tantos años, pues ya nos hemos perdido la huella. Sin embargo, me acuerdo mucho de él debido a que, pues en ese tiempo, él era un muchacho bastante propio, bastante bien educado. El muchacho hablaba muy bien inglés, pese a que en ese entonces, pues no era como que necesario como ahora lo es, el hablar el idioma inglés y pues del estrato donde proveníamos casi todos, pues no era así como que muy pudiente y pues obviamente él era de los poquitos que parecía que tenía un poquito más de nivel económico y pues se le notaba, ¿no? Él pues nunca usaba una bata vieja, siempre estaba bien planchado, la corbata nunca, pues no tenía 2 o 3 como la mayoría tenemos, este tenía varias y tú te dabas cuenta pues que no vivía en la residencia que te dan en el internado, sino que él sí tenía un dinero para pagar un departamento y se veía realmente que sus papás habían hecho un excelente trabajo con él porque era un muchacho impecable, o sea, tú lo veías zapatito boleado, como debe ser, un muchacho cuidado y aparte muy decente, muy agradable. Entonces, algo que me llama mucho la atención en el mes 6º o 7º de ese 6º año de la facultad, resulta ser que un día, debido a que tuvo un conflicto con algunos de los maestros, pues dijo, oye, voy a renunciar. Dijo, voy a renunciar porque esto no es para mí. La medicina no es lo mío y yo estoy haciendo lo que mis papás dicen que debo hacer en lugar de lo que a mí me gusta hacer. Qué crisis, ¿no? Hasta el 6º año ya invertiste ahí 6 años de tu vida. Claro, entonces imagínate que pues obviamente también hay otro conflicto bien grande, ¿no? No solamente imagínate el conflicto para los papás cuando se enteraran de esto, ¿no? Entonces en mi cabeza pasaban muchas cosas en ese día. Porque yo recuerdo que le decía, oye, pero ¿por qué te vas? O sea, imagínate qué te van a decir tus papás cuando regreses a tu casa. Y te digo, fíjate papá que no voy a ser médico y que me quiero dedicar a otra cosa. Y yo le decía, no te vayas, has invertido mucho en tu tiempo. Es que este mundo es muy cruel conmigo y se sentía abusado. Lamentablemente, un conflicto que hay, no solamente en la carrera de medicina, yo creo que casi todas. Y de hecho, un ejemplo, pues debemos entender que nuestros hijos se van a enfrentar en un mundo cruel, despiadado, hostil,
que no va a ser tierno como somos nosotros con ellos, ¿no? Un ejemplo muy bonito es que probablemente si a tu hijo se le rompe, no sé, la computadora o se descompone, pues tú vas a hacer todo lo posible por comprar una computadora. O si tu hijo quiere comprar un libro y dices, oye papá, yo quiero un libro, y se lo vas a comprar porque si el corazón de un papá es en algo marcado, pues es en el deseo de darle a los hijos no solamente lo necesario, sino más. O sea, yo creo que el mejor dinero que tenemos los papás, el mejor dinero invertido, el dinero que mejor gastamos es en nuestros hijos. O sea, ¿para quién nosotros no nos levantamos todas las mañanas y nos vamos a trabajar, sino para ellos? O sea, ¿no? Entonces, tenemos que entender una cosa, que esta historia no es una historia triste, porque realmente, aunque yo no volví a hablar con José Luis, pues él agarró todas sus cosas, hizo su maleta y ese mismo día se regresó a su casa. Me hubiera encantado saber cuál es la conclusión de esta historia, porque nunca más lo volvió a ver, y me hubiera encantado platicar con ellos y con sus papás. Oye, ¿cómo le fue? ¿Qué hicieron? Claro. ¿Qué sucedió? Pero es un conflicto que a muchos papás, como a ti, como a mí, nos ha sucedido. ¿Cuántas veces tú, no sé, románticamente has comprado un piano y resulta ser que a tu hijo no le gusta el piano, sino que le gusta la batería? O que un día, no sé, lo metiste a la clase de fútbol porque tu hijo, te encanta que los hijos metan goles, y resulta ser que a tu hijo le gustó el básquetbol. O sea, y ese es el corazón del papá, ¿no? Entonces, básicamente, el conflicto que tiene el papá ante las inversiones que ellos hacen es sumamente sensible para cualquier papá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Carla? ¿Tú qué crees que debemos hacer? Debemos de decir, oye, también tiene que haber otra vertiente. ¿Qué de lo que yo estoy comprando, qué de lo que yo estoy invirtiendo está siendo guiado por el Espíritu Santo de tal manera que mis hijos sean felices? ¿Tú qué dices? Y qué shock, digo, yo no sé, volviendo a la historia, ¿qué habrán pensado sus papás? Y sí, híjole, qué crisis, porque sí lo hemos vivido como papás, siendo sinceros, y yo creo que muchos lo han pasado también ahí en su casa, en donde tú vertiste tus ganas y tu interés porque tus hijos hicieran algo, y resulta que no era por ahí, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Bueno, ¿qué es lo realmente importante? ¿Para qué hemos nosotros tomado a nuestros hijos? ¿Y para qué los hemos, esa es la palabra, tomado y llevado a casa? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Y en qué debemos invertir? O sea, ¿qué es lo que al final de cuentas importó más en este médico? Tener la valentía de decir, esto no era, o sea, voy a vivir toda mi vida haciendo algo que no me gusta. Claro. O fue valiente y dijo, hasta aquí llego, y me voy a enfrentar a lo mejor a la sociedad, me voy a enfrentar a mis papás, me voy a enfrentar a mí mismo, porque también es un miedo de decir, por aquí no era, y hasta aquí llego, ¿no? Y mi crisis es decir, bueno, o hasta aquí llego y soy feliz y estoy en la voluntad de Dios y estoy en donde debo de estar, o me aguanto y le sigo para adelante. Claro. Y ahí también entra escuchar la voz de Dios, de decir, bueno, híjole, porque vida hay una nada más a final de cuentas, ¿y qué va a ser de tu vida siendo un médico frustrado, o siendo un abogado frustrado, o siendo lo que tú quieras? A final de cuentas en la vida no tiene nada malo dedicarte a otra cosa. Digo, ¿cuánta gente realmente? Qué risa, yo soy comunicóloga, o sea, yo tengo una maestría y amo estar en mi casa enseñando a mis hijos. O sea, y luego cuando empiezas a platicar con gente que te dice, espérame, o sea, si tú invertiste 5, 6, 7 años para estar en tu casa nada más haciendo eso, pues a final de cuentas estoy en el momento en donde Dios quiere que esté ahorita. Claro. Y a lo mejor pudiera parecer que no es muy fructífero, pero yo sé que a final de cuentas va a dar fruto. Igual en mis hijos, igual en ellos, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Yo no sé si los papás
no es por juzgar para nada, tomaron tiempo de preguntar. Imagínate, ponte en el lugar de ellos, llega tu hijo pródigo, ¿qué invertiste? Todo, no sé, porque al final de cuentas invirtieron en él, ¿no? Claro. ¿Qué es más importante? ¿El corazón? ¿Qué es más importante? La relación, porque al final de cuentas no deja de ser hijo. Al final de cuentas podría ser el mejor médico, pero no deja de ser hijo. No deja de ser el que te va a venir a contar sus problemas, el que te va a venir a abrazar, el que te va a presentar a tus nietos, el que vas a ver realizado a lo mejor pintando casas, no sé, o sea, Bueno, fíjate, yo veo varias cosas, yo aprendí mucho de esta historia debido a que vi dos cosas importantes. La primera es cómo un papá puede invertir toda su vida, invertir su vida en un hijo de tal manera que lo mandan a otro estado, de tal manera que pagan una colegiatura, de tal manera que invierten su dinero, que es al fin y al cabo su trabajo, y sí, pensando que eso puede hacer feliz a su hijo. Y fíjate, yo me pongo en el papá, en el lugar del papel de papá, en el lugar del papá de este amigo. Pues imagínate que tú no andas pensando que, bueno, la mayoría de los papás no andamos pensando que vamos a obtener un beneficio de que nuestros hijos sean X o que sean exitosos económicamente. Realmente y es el corazón que tenemos que cuidarnos, ¿no? que tenemos de cuidar. O sea, nosotros como papás debemos de pensar que no es el objetivo que mis hijos me den un beneficio económico más adelante. Sino que nuestro corazón como papá debe ser, mi hijo tiene que tener las herramientas necesarias para que salga adelante en este medio adverso, o sea, en este mundo cruel, que lo más seguro es que me desgaste y me empobrezca, porque eso es lo que está pasando actualmente con el mundo. Claro, y ahora también, por ejemplo, ¿hasta dónde tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo? Porque si es por ahí y el Espíritu Santo te lo marcó, pues como tú también tienes que animarlo y decir, no, espérate, mijito, o sea, es por ahí, o sea, es a donde debes de llegar. Ahora, imagínate, yo no sé, no sé cuál fuera la condición de los papás de mi amigo, sin embargo sé que los papás vieron que probablemente le iba a ir bien siendo un doctor. Tal vez bien, ¿no? Entonces no sabemos qué exactamente ve, pero seguramente ningún papá va a desear el mal a sus hijos. O sea, realmente aunque mi amigo decía, es que yo no estoy siendo feliz y no estoy haciendo feliz a mis papás y eso no me hace feliz a mí y a ellos sí, sin embargo el conflicto que él tenía, yo en ponerme en los zapatos de los papás, dices, oye, pues ellos estaban haciendo lo que vieron en su hijo, que probablemente lo haría feliz. Ahora, ¿qué hijo podemos observar el día de hoy que digamos, pues te vas por acá, ¿no? O sea, y es ahí donde debemos de poner atención. ¿Qué talento o qué capacidades estamos viendo en nuestros hijos como para que tomemos eso y decidamos, pues voy a dirigir tus pasos para que este muchacho sea o ingeniero o contador o un cantante pop o un rapero? O sea, realmente, ¿qué estamos observando? Seguramente los papás de mi amigo... Un youtuber. Exacto, un youtuber. O sea, imagínate que yo quisiera saber qué características vieron en mi amigo como para decir, oye, te vas para ser doctor, ¿no? Quisiera yo saber qué papá tiene esa guianza, ¿no? Oye, y otra cosa es también que a veces dejamos las cosas a la ligera y no vemos y no vislumbramos al futuro. Claro. Y entonces hay una cosa que yo he aprendido en esto y es que si no planeamos, alguien más va a planear por nosotros, sobre todo nuestros hijos. En esta época de pandemia que nos vino a sacudir a todos y que nos cambió horarios y que nos cambió métodos y que nos cambió todo. Claro. Yo aprendí eso, que si yo no tengo un día planeado, ellos ya lo planearon. Claro. Y ellos planearon despertarse tarde. Y ellos planearon sí. tener Ellos un día de divertirse, fiesta, claro. ¿verdad? Entonces sí, claro, tenemos que tener un plan, pero tenemos que también ser dirigidos, obviamente, por el Espíritu Santo. Sí, pero para allá voy. Ahora, volviéndolo al papá, al lugar de los papás de mi amigo. O sea, imagínate,
A mí no me importa que mi hijo, personalmente, a mí no me importa a mi hijo que le guste la música. A mí me interesa que tenga la manera de ganarse la vida más adelante. ¿Me entiendes? Y que no me dé problemas siendo adulto. Y que pueda formar una familia como tal. Entonces, depende de la edad, pero pues yo pienso, pues matemáticas tiene que saberlo. Claro. Física la tiene que saber, ¿no? Y qué bueno que cuando termine su educación básica y hasta la preparatoria, oye, pues si no quieres perder un año, pues tienes que lanzarte a hacer una carrera y ese es el camino y no hay otro. Claro, Y si mi hijo no ha decidido hasta ese momento qué es lo que le gusta, entonces yo tengo que tener el conocimiento de mi hijo lo suficiente como para decir, mira, a mí se me hace que si tú no sabes y tú no sabes lo que te gusta, creo que el área que te corresponde es tal. Entonces pudiéramos delimitar que hay etapas en la vida de los hijos en las que sí deben de ser dirigidos. Entonces vamos Entonces, sí. claro, o sea, por ejemplo, yo tengo una niña de 3 años a la cual no le voy a preguntar, ¿verdad? Le Claro. voy a dirigir. Lo vas a dirigir. Ahí sí, obviamente, va una educación dirigida, pero yo soy guiada por el Espíritu Santo. Por supuesto, pero ya vamos, pero fíjate, imagínate, el papá resulta ser que, y es un sentimiento muy masculino, no tanto femenino, pero por ejemplo, el papá dice, chin, es que voy a gastar en determinado curso, en determinada preparación, y no sé, el ejemplo que, por ejemplo, no sé, yo voy a comprar un violín, y resulta ser que, y no sé, desde chiquito a mi hijo le compro un violín chiquito, luego uno grandote y otro tamaño. Depende de los tamaños, ya compras un violín entero y te gastas una fortuna, ¿no? Porque piensas que, por ejemplo, personalmente pienso que si tiene un buen instrumento, lo más seguro es que va a desarrollar un buen oído y lo más seguro va a aprovechar un arte como la música, ¿no? Claro. Muy bien. Sí, Porque sí. ese es el corazón de un papá. Entonces yo voy a invertir gustosamente porque vuelvo al punto, ¿no? Papá y mamá invierten gustosamente y no hay dinero mejor gastado que en la educación. Estamos en el canal, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que, pero entonces le voy a reprochar a mi hijo porque yo invertí y resultó ser que no le gustaba el violín, sino que le gustó la batería, o resulta ser que no le gustó ningún instrumento porque le cayó siempre muy gorda la música, ¿no? ¿Tú qué dices? Yo creo que tenemos que aprovechar, sobre todo cuando son más chicos, Uh-huh. cada etapa de su vida. Porque obviamente no tiene nada de malo que al otro día ya no le gusta el violín. Totalmente, sí. Y tenemos que ser muy sabios. Pero obviamente a lo mejor es una inteligencia que debemos desarrollar, que es la musical. Y desde luego en muchas ocasiones... Es un ejemplo. Hay dos puntos de vista. El primero, el del papá. ¿Por qué voy a gastar? O sea, porque al fin y al cabo el lado más sencillo, el sensible de papá cuando dirige educaciones es primero, o gasta de más, o no gasta bien, o de plano no gasta. Por eso hay que tener un plan. Exacto. Por eso Entonces, hay que tener una visión como familia y saber hacia dónde queremos dirigir. ahora, a los imagínate hijos. que tú hiciste todo un plan, como el de mi amigo, Ujú. y resulta ser que ese plan no funcionó. ¿Cómo ves? Entonces, ¿Qué crisis? ¿qué crisis? Porque dices, bueno, entiendo el fundamento del papá y entiendo entiendo el lugar de papá. Como papá yo estaría enojadísimo con mi hijo si hiciera eso. Sin embargo, Sí. bueno, ahora, pensando en el hijo, imagínate que tú amas a tus papás, que tú eres un hijo, porque alguna vez o fuimos papás, o fuimos hijos, o fuimos papás. Ahora O sea, somos papás. ahora somos papás, antes fuimos hijos. Ahora yo como hijo, imagínate que mi papá lo hago feliz yendo a la escuela y resulta ser que adora que yo me vista de blanco o que yo cargue mi computadora con el AutoCAD de los arquitectos y que vea mi respirador con los planos de un edificio gigante y lo haga feliz de esa forma. Imagínate que mi papá o mi mamá sean felices cada vez. Mijito, te traigo un café porque estás estudiando y trabajando en un plano. Y resulta ser que no me hace feliz. Es que sabes que ahí hay un error. ¿Cuál? Porque nosotros como papás no debemos de amar a nuestros hijos por lo que hacen. Ese es otro Debemos punto. de amar a nuestros hijos por lo que son. Y ellos son hijos a final de cuentas. Ujú. Y Dios es igual con nosotros. Dios no nos ama por lo que hacemos, que ayuda mucho, claro. Claro. Pero nos ama por lo que somos. Claro. Entonces nuestro trabajo como papás es amarlos por lo que son. Acuérdate que ellos no son arquitectos, no son médicos. Ellos son hijos.
Y qué padre, al final de cuentas, el que se va a desvelar, el que le van a hablar por urgencias, el que va a dejar de grabar un video porque ya le cayó un paciente, es la persona. Y si él o ella no están apasionados, no están amando lo que hacen, pues pobrecitos, ¿verdad? Claro. Al final de cuentas, nuestro trabajo como papás es amarlos por lo que son. Claro, pero ponte en el lugar del hijo, en el lugar del que dice, se enfrenta ante la realidad y dice, no más. Fíjate, ojalá, y eso me parece glorioso, porque los papás dicen, oye, pues tal vez fueron muy fríos, puedes hacer muchos juicios en cuanto a los papás de mi amigo. Sin embargo, pienso, ¿qué valor de mi amigo al decir no? Digo, ¿y sabes que no voy más porque esto no me hace feliz? Tal vez tengas una crisis, ¿no? Dices, oye, tal vez si yo fuera, imagínate que tú tienes un hijo que en esa condición y llega a tu casa y dice, papá, fíjate que me regresé del internado. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? No, si te da una crisis. Si te da claro, una tienes crisis una al crisis. principio, claro, obvio. Y te enojas seguramente. Y te enojas seguramente, lloras y pataleas. Y aquí estoy adivinando porque la realidad es que no tengo el final de esta historia. Me encantaría tener contacto con él y si algún día la tengo, con todo gusto las paso. Pero imagínate que tú recibes a tu hijo después del esfuerzo que hiciste económico y que lo mandaste al Tecnológico de Monterrey y no sé, o lo mandaste a Canadá o lo mandaste a Alemania para que estudiara o lo mandaste a donde tú quieras y tú invertiste sus buenos centavos en eso. ¿No? Imagínate. Y resulta ser que tienes un pelado adulto, porque ya no es un niño. Claro. Y que tomó una decisión. Que tomó una decisión que dijo, me lleva el tren, yo hasta aquí llegué. Entonces, y a donde truene. Entonces, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué hizo Dios con el hijo pródigo? Bueno, sí, lo sabemos, Dios es bueno. Pero, y voy al corazón de papá y luego me voy al corazón del hijo. Fíjate, primero, y aquí es donde yo quiero terminar con este tema. Le voy a decir, es un tema bien bonito y bien interesante, pero estaba leyendo en el capítulo 24 de Deuteronomio, si ustedes me quieren acompañar ahí en sus casas, en el Deuteronomio capítulo 24, en el versículo 18, dice, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto. Fíjate, nosotros tenemos que recordar todo el tiempo y tener en mente que fuimos esclavos, que antes no sabíamos nada de Dios. Y ahora que hemos recibido el Evangelio, pues hemos sido rescatados. O sea, realmente seguimos siendo siervos y por tanto nosotros no realmente no somos dignos de la gloria que actualmente tenemos y que ahora nuestra mente se abre diciendo, oye, pues ahora yo te proveo y para allá voy, papá, si tú me estás escuchando y te toca recibir un hijo que renunció a su carrera y lo tienes frente a ti, por favor, no lo asesines. Ten en cuenta, acuérdate que fuiste esclavo y que ese es el papel que debemos tener todo el tiempo. Y que dice, acuérdate que tú fuiste esclavo y que de allí rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Y dice algo, mira, fíjate, algo bien bonito que hacían los judíos. Dice, cuando ciegues tu mies en tu campo, cuando tú tengas tu propia heredad, cuando tú estés trabajando y recibiendo tus propios recursos, dice, no volverás para recoger, no volverás a recoger la gavilla, o sea, lo que va quedando. Y a veces te voy a decir, cuando nosotros invertimos en un violín y mis hijos no lo ocupan, esas son cosas que Dios va a bendecir de otra forma. O sea, no debemos de volver a recogerlas. Porque dice, no volverás para recogerlas, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y yo te quiero decir una palabra, no te debes de preocupar por eso, ni te debes sentir triste, ni debes de sentirte que perdiste, porque Dios ocupa eso para bendecir a otra gente. Entonces probablemente ese violincito, esos violines que yo me gasté, ya abrí mi corazón, esos violines que esa inversión que tú hiciste, tal vez no sea para ti, pero va a ser para otra persona. Y sabes que en eso hay bendición. Entonces no debes de temer en ese aspecto. Así que si alguna vez te llega a tener un desertor de una carrera, acuérdate de eso, que fuiste un esclavo
y que no te debes de preocupar porque lo invertiste, porque seguramente fue para bendecir a alguien más, y en eso hay bendición. En eso Dios se glorifica y Dios nos abunda todo lo necesario. Y eso que se perdió parece perdido, pero no está perdido. Para Dios no se pierde nada. Dios lo ocupa para bendecir a otras. Así que gózate de eso y ten cuenta con eso. Oye, y hablando de campos, no dejemos de sembrar y de sembrar abundantemente, porque en su tiempo veremos fruto. Por supuesto. Y me encantaría poner este ejemplo de un campo. Ah, sí, qué bonito ejemplo nos dieron. Nos dieron un ejemplo que nos abrió la mente. La mente, sí. Imagínate que tú tienes un campo y que ese campo está diseñado para dar como fruto papas. Uh-huh. Y tú te aferras en que dé limones. Nunca va a dar limones porque está preparado para dar papas. Entonces, seamos diligentes en ver qué tipo de tierra tenemos y qué hay que sembrar en ellos. Ahora, pudiera ser que no dé limones, pero en medio de la siembra no dejemos de ocuparnos en lo realmente importante, en lo realmente valioso, que es el centro, que es carácter, que es conducta, que son hábitos, que son principios, valor, que es la palabra de Dios guiando a nuestros hijos. Sea lo que sea, somos una familia y la familia es sumamente indispensable en el plan de Dios. Entonces es indispensable que nosotros demos nuestro corazón a nuestros hijos y que nuestros hijos den su corazón para nosotros. Si nosotros buscamos sembrar eso, sembrar actitudes, sembrar valores, sembrar principios de la palabra, eso va a dar fruto. Al final de cuentas, sea un doctor, sea un músico, sea un tiktokero, como se llame, sea lo que sea, obviamente todo guiado por el Espíritu Santo, y obviamente vamos a dar buen fruto. Claro. Y no hay nada mejor que eso. Y a mí me queda muy claro que no dejemos de sembrar. No dejemos de sembrar, que en su momento... No dejemos de sembrar y no dejemos de invertir siempre en ellos. Claro, guiados y dirigidos. Uh-huh. Ahora te voy a decir, fíjate, si me acompañan un poquito más adelante ahí en sus Biblias, dice en la primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 7, en la segunda parte, dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es. Entonces, cuando tú tengas al desertor de la carrera, pues acuérdate que él tiene algo en el corazón y tú estás viendo todo solo de afuera y todo lo que te costó, pero seguramente si tú puedes ver como Dios nos ve, trata de aplicar esa palabra de Dios en esa vida, en ese momento. Te estoy hablando de un momento bien difícil en donde tú tienes que decir: oye, pues yo dirigí una educación, ¿no? Y ahora sí aprende a ser guiado. Ahora, yo sé que es bien fácil mirar lo que ve el hombre, y yo lo que yo veo actualmente no me preocupa si mi hijo quiere ser doctor o no, o si quiere ser abogado. Lo que me interesa es que aprenda matemáticas y física y todo lo que tiene que saber, porque para mí es lo que es la prioridad. Sin embargo, cuando no dé resultado, lo más seguro es que Dios me permita y nos permita a ti y a mí ver el corazón de nuestro hijo como lo hace Dios con nosotros. Y recordemos que también alguna vez fuimos estudiantes y alguna vez fuimos hijos desertores. Pero una cosa importante es, híjole, pues plantarnos con el valor de decir: sabes que este no es mi camino, y lo seguimos. Y esa misma decisión sigue siendo actualmente importante. Claro, y qué beneficio y qué bendición es poder realmente escuchar el corazón de ellos. Cuando digo que yo puedo ponerme en el lugar de esta persona y decir: híjole, qué miedo llegar con mis papás. Sí. Pero a mí me encantaría que mis hijos dijeran: oye, al primero que le voy a platicar esto, con el primero que voy a abrir mi corazón, es con mi papá. Porque va a tener una palabra sabia, porque va a tener un consejo adecuado, porque sí, a lo mejor va a echar el grito en el cielo, pero siempre va a cuidar mi corazón. Claro. Y siempre, yo es una de las cosas que he valorado más en este tiempo de homeschool, y se los he dicho a muchas de mis amistades, y lo he dicho tal vez en algunas otras ocasiones, es poder apapachar el corazón, aunque a mí me duela, de decisiones que están tomando a su pequeña edad mis hijos. Pero nada mejor que aún a sus 12, 14 años puedan venir, puedan decirme: mamá, papá,
qué onda con esto, y abrir su corazón y decir, es una decisión, quizás para ellos la más dura de la vida, a sus edades tan cortitas, pero sí es algo muy difícil para ellos. Y qué difícil para ti como papá decir, bueno, no me voy a reír, no voy a explotar, no me voy a enojar, sino que voy a considerarlos como valiosos, ¿no? Claro. Y cuando crezcan, poder voltear y poder decir, es que está orgulloso de mí porque soy su hijo, porque soy un vite, porque soy parte de una familia, ¿no? Volviendo y retomando a lo que tú decías, qué padre poder que siempre se sientan seguros, que siempre se sientan acogidos, que siempre se sientan en casa. Eso es algo que a final de cuentas la cultura, la sociedad está tratando de quitar el que tú cuentas con tu familia, ¿no? Claro. Y no, o sea, es indispensable que como papás, eso es algo que siempre vamos a hacer, vamos a ser papás, y crezcan, y luego van a hacer decisiones más difíciles, en donde puedan contar con nosotros, y puedan valorar un consejo sabio o un consejo guiado por el Espíritu Santo, y que sea asertivo a su vida. Una de mis oraciones siempre es, Señor, adiestra mis manos para la batalla, y han sido momentos muy críticos en donde doblas la rodilla y dices, Señor, estas manos no tienen nada, pero si yo las pongo delante de ti, van a tener todo para poder guiar y tensar con firmeza ese arco, y que mis flechas, que nuestras flechas, den en el blanco. Y el blanco no es más que una vida dirigida por el Espíritu Santo y una vida plena. Que al final de cuentas, ¿qué es una vida plena? Una vida que cumple con el propósito de Dios. Exactamente. Hay algo que me llama, ya para concluir, les voy a decir que algo que me llama mucho la atención es que yo veía un conflicto muy grande, pero lo que sí veía es que Dios estaba guiando a mi amigo. Y sabes que de tal manera que puso convicción en él y dijo, claro, de aquí no me muevo y voy a hacerlo. Y yo creo que, no sé, realmente, como les comentaba a la mitad de la plática, ojalá tuviera yo la segunda parte de la historia. Hay que buscarlo. La voy a buscar, voy a seguir buscando a mi amigo. Y para que me cuente qué pasó. Les cuento el chisme luego. Pero ya para concluir, ¿es una educación dirigida o una educación guiada? Y como les decía, no hay manera de separarlo, no para nosotros. Nosotros tenemos que dirigir todo, no debemos estar los papás como preocupados por si invertimos o invertimos bien o invertimos mal o invertimos mucho o invertimos poco. La realidad es que tenemos que invertir, tenemos que dar todas las condiciones necesarias para que nuestros hijos tengan todas las habilidades necesarias para que puedan salir adelante en un medio que los va a aplastar, que los va a menospreciar, que no les va a dar el lugar que tienen en su casa mis hijos, ¿me entiendes? Y otra, que mis hijos tengan el valor suficiente y el corazón suficiente como para ser guiados por el Espíritu Santo y tomar decisiones tan fuertes como la que tomó mi amigo. Es que Dios no ve lo que nosotros, tú y yo vemos. Claro. Él ve nuestro corazón. Y ojalá aprendamos a ver cómo Él ve las cosas. Quiero orar. Oramos. Claro. Concluimos. Gracias por acompañarnos y vamos a orar. Padre Santo, yo te pido, Señor, por todos los papás que estén en la tristeza en la tristeza o en la alegría de estar propiciando para sus hijos una educación dirigida. Padre, ayúdale, Señor, y revélale, Señor, cómo deben invertir, qué pasos deben de tomar, qué puertas deben de tocar. Y Padre, por favor, también ayúdales y guíales, Señor, para ver el corazón de sus hijos, Señor, para que puedan encontrar en ellos un campo próspero, para que ellos abunden y den fruto al 100%, Señor. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos tanto a los papás como a los hijos que vivan un conflicto como el renunciar a una carrera, como el cambiar de dirección, a volver a iniciar un nuevo proyecto. Padre, ayúdale, Señor, a tener el valor y la entereza. Guíale, Señor, poderosamente a ellos. Y Padre,
a nosotros como papás, Señor, ayúdanos a encontrar la diferencia y encontrar la sinergia de ambas cosas, de seguir guiando y seguir siendo guiados seguir educando dirigidamente, pero buscando tu guianza completa todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Ahora te tengo una buena noticia. A ver. Que muchas de las herramientas que vamos a encontrar en este congreso nos van a ayudar a poder dirigir de manera correcta y ordenada a nuestros hijos. Así es. Sin embargo, no perdamos de nuestra mente que siempre debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Y otra maravillosa noticia es que Homeschool te da la oportunidad de empezar cada día y cada día y cada día. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a que sigan escuchando todas las pláticas que se han preparado para este congreso y sabemos que vamos a obtener muy buen resultado de esto. No se pierdan las demás pláticas, esto no es nada, viene lo mejor, está por venir, por favor no se pierdan las pláticas, tomen nota, traten ustedes de seguirnos en la huella a través de este congreso que estamos haciendo para ustedes. Dios los bendiga, nos vemos pronto. Gracias. Bye. Les agradecemos muchísimo que hayan permanecido con nosotros. Espero que esta plática pueda quedarse en el corazón de nuestras casas y que nos invite a hacer participar al Espíritu Santo de todas las decisiones que tomemos en cuanto a la educación de nuestros hijos. Los invitamos a abrir los oídos espirituales para escuchar todas las necesidades que nuestros niños tengan. Y con el tremendo privilegio que tenemos de ser sus padres, ser valientes para cubrir todas esas necesidades. No se olviden de compartir esta plática con todas las personas que están necesitando una palabra que los levante, que los motive y que los sostenga. A todos aquellos padres que están en estas circunstancias tan especiales, los bendecimos y sabemos que con la ayuda del Padre podremos cobrar ánimos para seguir dando lo mejor en casa. Denle like a todas nuestras redes sociales y no se olviden de seguirnos mañana en las pláticas que tenemos preparadas para todos ustedes. Muchas gracias.